Hola y bendiciones. Qué rico, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en los mensajes en línea de la Iglesia Red de Vida. Soy el pastor Alejandro y realmente es un agrado poder estar con ustedes para transmitir las verdades de la palabra del Señor. Sabe que todo pecado es tremendo y algo aberrante delante de Dios, pero hay un pecado terrible, un pecado que yo creo que es el que encierra y es la base de muchos otros pecados que todo hombre y toda mujer que vive en este mundo ha sido conquistado alguna vez por él, y es el pecado del orgullo. Sabe que por causa del orgullo las familias sufren. Muchas familias pasan sufrimientos enormes por causa del orgullo de los padres o de los hijos. Por causa del orgullo los matrimonios se separan. Muchos matrimonios soportan las dificultades económicas, las aflicciones, las enfermedades, pero sucumben ante el orgullo de uno de los cónyuges porque el otro gana más y se siente disminuido, el orgullo de que yo sustento la casa y tú no haces nada, el orgullo de no pedir perdón. Por causa del orgullo también los amigos se dejan de hablar y muchos vecinos que antes jugaban juntos cuando pequeños al fútbol o a las muñecas, cuando son adultos prefieren cruzar al otro lado de la calle para no saludarse, para no toparse con ese que era su amigo de infancia. Y cuando empezamos a ganar un poco más, cuando salimos de cierta condición económica, por lo general empezamos a mirar por encima del hombro a aquel que tenía menos, aquel con el cual nos saludábamos, aquel con el cual compartíamos. Este mensaje, si tuviera que ponerle un nombre, sería el aguijón terrible del orgullo. Sí, el aguijón terrible del orgullo. Porque como decía, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido mordisqueados, hemos sido picados por este bicho llamado orgullo. Todo hombre de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier etnia, de cualquier condición intelectual, de cualquier condición social o económica, en algún momento hemos sido mordidos por el orgullo. ¿Sabe? Usted puede llenarse de orgullo por muchas cosas. Por su linda casa, o es la casa más linda del barrio. Por el auto nuevo que ha comprado, tal vez en muchas cuotas. Por lo hermoso e inteligente que puede ser su hijo o su nieto. Y decir, mi nieto, mi hijo es el mejor de todos. También puede llenarse de orgullo por sus logros personales. Y sabe que los cristianos no estamos ajenos a esto. Muchos podemos llenarnos de orgullo por lo lindo o grande que sea nuestro templo, nuestra iglesia, por los músicos valiosos que tenemos en cada congregación, por nuestros equipos o tal vez por nuestras transmisiones a través de los medios sociales, del internet, por lo numeroso de nuestra congregación y al mirar a la iglesia pequeña que está en la esquina, ¿no es cierto? Decimos, nosotros somos mucho más, esa iglesia es de pocos miembros. Incluso los ministros de Dios, los que predicamos, los que compartimos la escritura, estamos expuestos constantemente a los ataques sin piedad del orgullo. Cuando alguien nos dice, algún hermano nos dice, pastor, qué bueno estuvo el mensaje, pastor, me llenó de ansiedad, de alegría el mensaje que usted predicó, pastor, me llegó tanto su palabra. Y por la misma realidad también de nuestros estudios teológicos y bíblicos, podemos llenarnos de orgullo. ¿Sabe? He pasado por esto y por eso lo estoy contando. Quiero contarles que en mi primer o segundo año del Instituto Bíblico, del seminario, creía saber todo sobre la teología. Me sentaba al fondo de la iglesia con los brazos cruzados y colaba literalmente el mensaje menospreciando al mensajero. Hoy día, después de muchos ramos y materias y muchas otras que me faltan, me doy cuenta de lo mucho que tengo por aprender y que me toca aprender todavía. ¿Sabe? Jesús enseña sobre el orgullo. Quiero compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 en adelante. Es la conocida parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué palabras más fuertes, más tremendas. No hay ninguna metáfora ahí, es algo precioso y una verdad cierta.
Jesús nos enseña sobre el orgullo y sobre el peligro que significa confiar en nosotros mismos para nuestra propia salvación. En este texto que leímos encontramos a tres personas, tres realidades latentes que existen entre nosotros el día de hoy. Dos aparecen explícitamente en el texto, el fariseo y el publicano. Y el tercero no aparece, pero el tercero es el Señor. Y aunque no es nombrado, está presente y es el centro de todo. Cristo siempre es el centro de todo. Mire, veamos primero, valga la redundancia, los dos primeros. Y tal vez usted se puede identificar con alguno o con ninguno de ellos, pero son verdades que están en la palabra del Señor. El primer personaje que aparece en esta parábola es el fariseo. Fariseo significa apartado. En los tiempos de Jesús era la secta más estricta del judaísmo. Ellos jamás se juntarían con personas declaradas pecadoras. Se guardaban de todo, de estar ceremonialmente limpios, de cumplir con las cosas más pequeñas de la ley. Los fariseos practicaban la oración 3 veces a la semana, 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y ellos consideraban que la oración era siempre más eficaz si se ofrecía en el templo, porque el templo era el centro neurálgico de la fe judía, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas, en la mañana a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. El fariseo de la parábola oraba de la siguiente manera, dice la Escritura: puesto en pie, en voz alta, para que todos lo escucharan. Y Jesús añade un detalle que es muy significativo. Dice, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Porque hay muchas personas que en lugar de hablar con Dios en su oración pública y aún en la oración privada, hacen grandes discursos, hablan consigo mismo, predican en vez de orar y ocupan todo un diccionario para ser vistos y escuchados por los demás. Pero sabe, ellos no hablan con Dios. Y Dios no necesita de todo esto. Él lo sabe, Él sabe todo. Él sabe todo lo que hay en tu corazón, Él sabe todo lo que hay en tu mente, Él sabe toda nuestra realidad y sabe toda nuestra condición. El fariseo dice, daba gracias a Dios, no por lo que Dios era o por lo que había hecho en él, ¿sabe? Él daba gracias a Dios por lo que él era. No se consideraba como los otros hombres, decía, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy fornicario. Y sabe que incluso tuvo tiempo de mirar atrás y ver que había un publicano ahí. Y dijo, gracias Señor porque no soy pecador como este publicano. Y luego empezó en voz alta a recordarle a Dios todo lo que él hacía y lo santa que era su vida. Soy un hombre bueno, soy un hombre justo, soy un hombre santo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y el fariseo estaba presentando literalmente a Dios sus credenciales. Mira, ese soy yo, Señor. Este es el fariseo que está hablando contigo. Sabe que la ley judía obligaba solo un ayuno obligatorio, el día de la expiación. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también los días lunes y los jueves. Y era justamente los días lunes y los jueves, los días en que se abría el mercado en Jerusalén y Jerusalén se llenaba de peregrinos. Los que ayunaban se ponían polvos para verse más pálidos, se maquillaban para que la gente los viera y dijeran, oh, qué santo este vecino, qué santo este rabino, está ayunando, mira, llega a estar pálido. Y se vestían con cuidadoso descuido, o sea, parecía que esa ropa que andaban trayendo estaba descuidada, pero ellos la tenían a propósito descuidada para salir a la calle y que todos lo vieran, para que todos dijeran, miren don fulano, qué santo, qué tremendo es. Y mire, para graficarle esto, quiero leerle una oración de esa época, de ese tiempo, de un rabino conocido, y mire lo que decía la oración. Te doy gracias, oh Señor Dios, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia y no con los que se sientan en las esquinas. Porque yo madrugo como ellos, pero yo para buscar las palabras de la ley y ellos para cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa y ellos trabajan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida del mundo venidero y ellos hacia el pozo de la destrucción. Era tal su condición mental de la secta de los fariseos que se sabían y se sentían mejor que los demás. El fariseo realmente no iba a orar, iba a informar a Dios de lo bueno que él era. Y al otro lado, o mejor atrás, en el fondo del templo, en el lugar de los disciplinados, podríamos decir, en la banca de los disciplinados, estaba el publicano.
El publicano era un cobrador de impuestos que cobraba los tributos para el imperio romano. Era un traidor a la patria, un canalla despreciado por todo el mundo. Alguien nunca invitado a una fiesta, nunca invitado a una celebración. Alguien a quien nadie le hablaba, excepto los que eran como él, otros publicanos, otros pecadores, otra gente que era despreciado por los judíos. Sin embargo, ¿sabe? Este hombre necesitaba a Dios y estaba buscándolo realmente. Como se sabía y era despreciado, él se sabía despreciado y era además despreciado por los hombres justos, entre comillas, se quedaba atrás, al final, estando lejos, en la banca, como dije yo, de los despreciados. Apenas entraba al templo, se quedaba ahí a la entradita nomás, tal vez por temor a que alguien lo reconociera o le dijera, oye, vete, no, tú no puedes estar acá. Era tal la humillación de él que, mire, dice que no se atrevía a levantar la vista al cielo, no se atrevía a mirar a Dios realmente y se golpeaba el pecho sabiendo su condición pecadora. Y decía, prácticamente decía, Dios, ten misericordia de mí. Y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mí. ¿Sabe que propicio, propiciar, propiciación significan aplacar la ira de otro mediante un don, mediante un regalo, mediante una ofrenda? Él estaba sin saberlo ofreciendo su humillación como ofrenda agradable ante Dios. Y en este momento de dolor, en ese momento de la desesperanza, cuando tú ya no puedes levantar tu vista al cielo, cuando no puedes mirar a Dios, cuando tienes un extremo quebranto, aparece la persona no nombrada en este relato. Aparece aquel que es maravilloso, que es bueno, que es justo, que te ama. Aparece el Señor Jesucristo. Jesús es la propiciación de Dios. Mire, el versículo 14 decía, os digo que aquel, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Descendió de dónde? ¿Dónde estaban? En el templo, que era el lugar más alto de toda la ciudad, y había que subir a él por una serie de escalas y terraplenes. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Jesús no se refiere a esto. El publicano se había rebajado a tal punto ante Dios que no se dio cuenta que en esa misma realidad había subido a la presencia del Padre. Cantamos en nuestras iglesias una alabanza que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. ¿Sabe que es una realidad tremenda? Cada vez que tú te humillas delante de Dios, cada vez que te rebajas delante del Señor, cada vez que reconoces tus pecados, tus faltas, tus engaños, tus mentiras, tus adulterios, tus robos, estás a la vez subiendo, ascendiendo a la gloria del Señor. ¿Sabe que el publicano dijo una sola frase? Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esta es la frase que todo ser humano necesita confesar delante de Dios. Señor, sé propicio, sé propicio, sé propicio a mí, Señor. Y para nuestro perdón y libertad, el Padre ya lo ha sido. El Padre ya ha sido propicio contigo y ha sido propicio contigo. El Padre responde a este clamor, ¿sabe cómo? Entregando a su Hijo amado, Jesucristo. Jesús es la respuesta de Dios a aquel que dice, Señor, sé propicio a mí. Jesús es el amor de Dios manifestado. Jesús es la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Jesús es la propiciación de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios que te ama, de un Dios que está pendiente de ti y que te llama y te necesita. Jesús es la ofrenda del Padre por un mundo que se pierde. Solo Él, solo Jesucristo pudo aplacar la ira de un Dios justo y bueno, derramando su sangre, ¿sabe dónde? En la cruz terrible del Calvario. ¿Sabe que Dios no aceptaría y Dios no daría otro regalo por ti y por mí más que su Hijo Jesucristo? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Ahora, mi amigo, mi amiga, mis hermanos, ningún orgulloso puede orar. ¿Sabe? Porque para orar de verdad, para hablar de verdad con Dios, que es la oración, uno tiene que humillarse delante de Él. Ninguno orgulloso puede reconocer lo lejano que está de la salvación. Ninguno que se justifique a sí mismo podrá estar delante de Dios. Solo aquellos que un día humillados ofrecimos nuestra vida a Cristo, alcanzamos la salvación. ¿Sabe? Mire, la puerta del cielo tiene un dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas a Él. Y la puerta del cielo tiene una cerradura que es tan firme que solo es abierta por la llave de la fe. Y no cualquier fe,
la fe en Jesucristo como Salvador y como Señor personal de mi vida y de tu vida y de mi vida. Reconocerlo como amo, como dueño, como propietario de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que me pertenece, de todo lo que amo, de todo lo que anhelo, de todo lo que sueño, de todos mis proyectos, de todo mi ser. Reconocer a Jesucristo es humillarse delante de Dios. Dice la palabra de Dios que al altivo el Señor lo mira de lejos, pero su comunión íntima es con los humildes, con aquellos que le buscan de verdad y reconocen que no son suficientes para salvarse. Ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación solamente viene de parte de Dios y la salvación la proporciona Dios. Quiero decirte en esta hora que la salvación está golpeando a tu casa. La salvación está golpeando a tu puerta. La salvación te está llamando. La salvación llamada a Jesús, el Salvador, el Redentor, el amigo fiel, aquel que no falla, te está llamando y te está diciendo, ven a mí. Ya está todo pagado, ya está todo comprado. Lo pagué con mi sangre, lo pagué con mi sufrimiento, lo pagué terriblemente para que tú no lo pagaras. Siempre decimos, Cristo murió por mí. Pero ¿sabe qué significa literalmente eso? Que Cristo murió en tu lugar. Esa cruz terrible no era para Jesús, era para ti y también para mí. Pero Él dijo, yo la llevo porque ellos no son suficientes. El justo entregado por los injustos. Esta es la causa de nuestra alegría, esta es la causa de nuestro gozo, esta es la causa por la cual predicamos, anunciamos y proclamamos el nombre de Jesucristo y no dejaremos de hacerlo, porque queremos que tú le conozcas, queremos que tú tengas un encuentro con Él. Quizás es el momento para tener ese encuentro, este es el tiempo de ese encuentro, este es el día que Dios tenía para ti. ¿Qué te parece que oremos? Y puedas entregar tu vida al Salvador, a Jesucristo. Acompáñame a orar un momento. Padre, enséñanos a orar como nos conviene. Enséñanos a hablar contigo humilladamente, rebajadamente, postrado delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos como Salvador, como Señor y como amigo personal. Quizás hay alguien en esta hora, Señor, que está diciendo, te necesito, Señor. Sé propicio a mí, Jesús. Sé propicio de mi pecador. Sálvalo por gracia. Sálvalo como un regalo. Sálvalo como lo que tú sabes hacer, Señor. Sálvalo, Señor, para que tú seas manifestado en gracia, en poder y en autoridad. Si Él ha reconocido que tú eres su Señor, dale el regalo maravilloso de la salvación. No hay otro regalo mejor que conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Amigo, amiga, quiero decirte para terminar que si tú oraste sinceramente y pediste perdón a Dios por tus pecados, reconociste tu falta de Dios y lo hiciste sinceramente, Él ha entrado en tu corazón en esta hora, ha entrado en tu vida y no quiere salir nunca más. Te invitamos a que permanezcas en Cristo. ¿Cómo lo harás? Orando cada día, hablando con Él así como yo te estoy hablando. Leyendo esto, que es la palabra del Señor, la Biblia. Si no tienes una, consigue una. Invierte en tu salvación. Y buscando una buena iglesia donde se predique a Jesucristo. Esas tres cosas te mantendrán siempre en los caminos del Señor. Y si no tienes dónde congregarte, si andas buscando una iglesia, te invitamos a nuestras reuniones los días sábados a las 17:30 horas en la calle Osorno 0857, comuna de La Granja, en Santiago de Chile. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar en unos días más en un próximo mensaje en línea de la Iglesia Red de Vida. Que el Señor te bendiga.